debilidad, porque pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. En realidad no sabemos orar correctamente. Él tiene que tomar todas nuestras oraciones y corregirlas. Aun cuando estamos orando lo más fuerte y lo más pensamos que estamos comunicando perfectamente bien, Él lo tiene que llevar en una forma delante del Padre especial para que Dios haga exactamente lo que necesitamos. Porque a veces pedimos lo contrario a lo que Él quiere para nosotros. Entonces, gracias a Dios, Él está gimiendo a nuestro favor. Entonces, basado en esto, llegamos a una gran promesa. Una promesa que a veces es mal interpretada. Entonces vamos a tomar esta promesa paulatinamente, mirando cada detalle de Romanos 8:28. Vamos a leerlo, hermanos. 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oremos. Padre, deseamos entender esta promesa tal y cual como la presentaste. Ábranos el entendimiento para que podamos ver con nuevas lentes, Padre, la verdad de tu promesa aquí. En el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, aquí estamos pues en esta parte de capítulo 8. Estamos en esta parte que habla de nuestra glorificación. Y las garantías de Dios de la futura glorificación es muy, muy importante. Y la vemos aquí en el versículo 28, que no solamente va a glorificarnos en el futuro, pero también está activo en nuestro diario vivir. Entonces, la increíble promesa para cada creyente en Cristo es: continuaré trabajando contigo. Pueden dormir bien esta noche, hermanos, sabiendo que el que ha comenzado la buena obra la llevará a cabo. Y a veces el enemigo ha querido ponernos dudas, especialmente con el temor que muchos de nosotros hemos vivido de posiblemente no ser salvos, o de posiblemente hemos perdido nuestra salvación. Y eso nos ha quitado el gozo y quitado el deseo pues de seguir adelante. Pero gracias a Dios tenemos esta increíble promesa de que Él va a seguir. Me gusta el versículo que veo ahí de Judá, los últimos dos versículos del libro de Judá. Vaya a Apocalipsis y dobla a la izquierda. Entonces el 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Por qué terminó con tanta alabanza? Porque Él sabía que Dios era capaz de presentarnos puros delante de Él. Por eso pudo terminar con tanto júbilo. Entonces, volviendo a Romanos 8:28, comienza con y sabemos. 28 dice, y sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, cuando sabemos algo, es algo cierto, ¿verdad? Sabemos algunas cosas. Sabemos que Dios va a terminar lo que Él comienza. Él no es como nosotros, ¿verdad? Comenzamos un proyecto y lo medio terminamos, lo ponemos en una caja y lo ponemos en algún lugar guardado para otro día. Algún día voy a terminar este proyecto. Recuerdo de nuestra hija Carissa, la mayor. Ella siempre tenía ganas de empezar cosas, pero casi le era difícil terminar algo. Y teníamos una cosa que se llama latch hook. Es una cosa de tejer
como una alfombra para el piso, ¿no? Y ella comenzaba con un gatito que iba a hacer, y para mí no era gran trabajo, pero ella luchaba, por fin le obligamos a terminarlo, pero le duró casi como un año para hacer algo, una cosa cuadrada así pequeña. Y eso es típico para nosotros, ¿verdad? Pero no para Dios. Sabemos algunas cosas acerca de Dios. El compromiso del éxito de la promesa de Dios es que Dios la causa. Lo vemos aquí, pero sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan. O sea que Dios agarra todo, lo causa, lo maneja, lo manipula para nuestro bien. No dice esto al mundo. El mundano no tiene esta promesa. Nunca debemos decir a un inconverso que Dios va a usar esto en tu vida. Porque Dios no ha prometido al mundo que va a usar las cosas malas, las cosas buenas, las cosas que les pasan en la vida para su bien. Esa es tu promesa, hijo de Dios. Él ha prometido para nosotros esto, pero no para el mundo. Porque para el mundo las cosas a veces van mal. A veces bien, a veces mal. Pero no tienen la promesa de Dios, que Dios causará. Lo crucial de la promesa de Dios es que Él hace que todas las cosas ayuden a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Cosas buenas, cosas no tan buenas, cosas lo que pondríamos en la categoría de malas. Dios es capaz de hacer de la ceniza algo bonito. ¿No es cierto? Y eso especialmente es una promesa para ti, hijo de Dios, hija de Dios. ¿A qué bien se refiere a esto? Bueno, vamos a pensarlo, porque algunos toman esto y lo conviertan en una promesa diferente a lo que la Escritura indica. ¿Tiene que ver con tu bienestar físico? No necesariamente. No necesariamente. ¿Será tu bienestar material? No, esta no es la promesa. Muchos creyentes han terminado pobres. Incluso Cristo dijo, el pobre tendrá siempre. Entonces, no es eso. En tu bienestar espiritual y para la gloria de Jesucristo, en tu bienestar espiritual. Esto es lo que se refiere aquí cuando dice todo ayuda a bien. Esta es la promesa que puedes llevar al banco, que Dios va a usarlo para tu bien espiritual, para que tú avances espiritualmente. ¿Qué debes hacer para apropiarte de esto? Como con todas las promesas de Dios, tienes que creerlo primeramente. ¿Qué te va a ayudar una promesa si no la crees? Tenemos que creer la promesa. Lo único que necesitas para empezar a apreciar esto en la práctica es fe. No tienes que tener más crecimiento. Ahorita, hoy mismo puedes apropiar esta promesa por fe. Puedes estar seguro que Él realmente hace que todas las cosas obren juntas para el bien de cada creyente. Y esto es algo plenamente revelado en las Escrituras. El contenido de la promesa demanda que entiendas lo siguiente. Vamos a leer el 28 otra vez. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El contenido de la promesa de Dios demanda que entiendas lo siguiente. Lo que esta promesa no está afirmando, primeramente. Como hemos visto, tenemos que a veces decir lo que algo no es para entender lo que algo es en realidad. Y no está afirmando que todas las cosas son buenas.
En este mundo, Satanás existe y él no es bueno. El pecado que mora dentro de ti no es bueno. Las doctrinas falsas no son buenas. Violaciones, crímenes no son buenos. Incluso 1 de Juan 2:16 dice esto. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces hay mucha maldad en el mundo. Tampoco está diciendo que no vas a cosechar lo que has sembrado. La Biblia indica lo contrario. Incluso dice Gálatas 6:8 que el que siembra hacia la carne, de la carne cosechará corrupción. Por eso, no, hermanos, dejémonos de caminar según la carne. Vamos a caminar según la verdad que aprendimos en Romanos capítulo 6, que somos muertos a esa vil carne que mora en ti. Eres muerto a esto, vivo para Dios. Presenta tu estuche a Él, tus miembros a Dios para que Él actúe a través de ti, conociendo esta verdad. Que esto tampoco está diciendo que Dios aprueba todo en tu vida. Hay una voluntad permisiva de Dios versus la voluntad perfecta. ¿Y de qué estoy hablando? Dios te permite pecar, pero jamás está de acuerdo con tu pecado. Entonces yo no debo decir que, no, bueno, yo pequé, pero está en la voluntad de Dios. No está. Cuando yo peco, yo estoy caminando fuera de la voluntad de Dios. Tampoco está diciendo esta verdad, que esta verdad se aplica a toda la gente. Esta promesa es solamente para creyentes. Entonces a veces viene la vecina, ¿verdad? O el vecino y dice, ay, es que mi esposo está enfermo. Y tenemos la tentación de decir, no, pero Dios usa todo esto para bien. No tienen esa promesa. Tú tienes esta promesa. No está diciendo que esta es una excusa para hacer decisiones irresponsables. Vamos a 2 Pedro 2:19. 2 de Pedro 2:19. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es lo que aprendimos, ¿verdad?, de capítulo 6 de Romanos, que somos esclavos del a quien nos presentamos. Y si nos presentamos a la carne, llegamos a ser esclavos de la carne y vamos a hacer desastres en tal caso. Lo que sí afirma esta promesa es lo siguiente, que Dios, sin violar tu libre albedrío y sin desechar las consecuencias negativas de tus decisiones erradas, está determinado a que todas las cosas obren juntas para el último bienestar de ti y para su última gloria. O sea que si vas a pecar, si vas a hacer cosas malas, entonces quizás por el disciplina con la disciplina es para tu bien. Todo lo que Dios va a hacer en tu vida va hacia hacer esa trayectoria de tu bien. Y entonces Él ha prometido hacerlo. Y si te disciplina, es para tu bien. Y no es cierto que entendemos esto. Recuerdo de mis hijos, ¿verdad? De niño, jugando aquí en la calle.
A veces les decía, no juegues en la calle, y los llevaría. Y los pequeños correrían a mamá llorando, diciendo que papá no me quiere y no me permite jugar. Y era que no entendían, ¿verdad? Que yo estaba protegiendo su vida de los carros que pasaban. Ellos simplemente veían su mundo de su perspectiva, que yo era feo para con ellos, ¿no? Y en realidad les estaba mostrando el amor más grande que podría, salvándoles la vida. Así es el Señor. Esto quiere decir que Dios terminará lo que ha comenzado en tu vida. La va a llevar a cabo. Dios promete que serás glorificado en el futuro y entrando entrenado en tu presencia. Él va a terminar el trabajo que Él comenzó. Vamos a 1 Tesalonicenses 5. Fiel es aquel que nos llama, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Wow, tremendo, ¿verdad? Él es fiel, Él lo hará. Esta promesa es para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios. Del lado humano, dice ahí, comienza, miren el versículo 28 otra vez, dice, y sabemos que a los que aman a Dios. Tenemos que hablar de los que aman a Dios, porque algunos dicen, no, esta promesa es solamente para el amante de Dios, pero vamos a pensarlo un poco. 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no han visto, no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y quiénes son esos que le aman? Son todos los creyentes que hay. Aunque yo diría que la persona que más que todos los otros creyentes ama a Dios, el mejor amante de Dios vivo en la tierra, ¿saben que su amor comparado al amor de Dios parece odio? O sea que si tomaría Dios el amor de la persona que es el más amante de Dios y lo pondría acá, y si tomaríamos el amor de Dios y lo compararíamos, no hay comparación. Nuestro amor en ningún día es parecido al amor tan grande de Dios. Entonces todos nosotros estamos aquí. Algunos aman al Padre, a Dios, mejor que otros. Dios quiere que nosotros todos crezcamos a amarle fuertemente, pero no somos iguales. Pero todos nosotros que somos creyentes, somos los amadores de Dios. Hemos sido puestos en esa categoría de ser los que aman a Dios. Es importante entender esto. Los que aman a Dios es una declaración general que describe todo creyente. ¿Conoces a alguien que ame a Dios perfectamente? Si conoces a tal persona que tiene perfecto amor para con Dios, conoces a algún ser perfecto. Porque cuando yo peco, no estoy amando a Dios en ese momento. ¿Y qué dice primero de Juan, capítulo 1? Si decimos que no pecamos, mentimos. Entonces, está hablando cuando dice a los que aman a Dios, está hablando de todo creyente, hermanos. ¿Qué pasa cuando nuestro amor se enfría? Vamos a Apocalipsis, capítulo 2, hablando de una de las mejores iglesias.
la iglesia de Éfeso. Versículo 1 de capítulo 2 de Apocalipsis dice: escriba el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Y les da unos golpecitos en la espalda. Versículo 3, han sufrido. Pero versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has no perdido, como si fuera algo que por casualidad dejaron atrás. Pero dice aquí: has dejado tu primer amor. La mejor iglesia es culpable de dejar atrás su amor para con Dios. Entonces nosotros podemos ser culpables de esto también. Y a veces somos culpables. Debemos de volver a esa ternura que tuvimos en primer lugar con nuestro Señor, ¿verdad? Aunque esto describe a todos los creyentes, algunos abandonan su amor por Dios. Los creyentes en Éfeso habían dejado su primer amor por el Señor. No sean culpables de esto, hermanos. Si has dejado tu primer amor, ¿qué tienes que hacer? Dios puede llevarle al cielo por tu propio bien, tomar tu vida. Si dejas tu primer amor, quizás Dios te va a llamar a casa. Hay varios ejemplos de esto. Nunca, ni por un instante, Dios ha dejado de conocerlo todo. Nunca. ¿Será que brinqué? Ya va. Algo sucedió aquí. ¿Está? Puede ser que algo. ¿El próximo punto es esto? Ahí está abajo. No, si Dios no hubiese conocido siempre el futuro, Él no podría ser Dios. Él sabe todo. Dice, ¿o será que ya va? No, yo creo que apreté el botón equivocado aquí. Eso me ha pasado en el pasado. Todo me ayuda bien, ¿verdad? Esto les está por ayudar por bien, hermanos. Ok. Vamos a ver aquí si puedo ubicarme porque no estoy en predestinación. ¿Tiene que ir más atrás, hermano? El Señor más atrás todavía, hermano. Aquí me pisas. Sí, ahí está. Es que tengo que tener cuidado. Muy bien. Recuerda que la ley de Cristo es amar a Dios y amar a tu prójimo. Vamos a leer Gálatas 6:2, donde habla del amor de Cristo. Digo, del mandamiento de Cristo. Gálatas 6:2. Jesús resumió todos los 10 mandamientos en 2 mandamientos, ¿verdad? Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo, como a ti mismo. 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vamos a 1 Corintios 16. 1 Corintios 16, 22. Este es fuerte, hermanos. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Entonces está hablando con la iglesia ahí. Entonces es una fuerte advertencia.
Y bueno, hay otros versículos. Vamos a Juan 13:35. Dice, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, quiere que nos amemos los unos a los otros, y Él quiere también que amamos a Dios. El amor, o el amar, mejor dicho, es una ordenanza para todo creyente. Y hay que caminar por fe en el Señor para poderlo cumplir. Cumplir bien, pues. ¿Cómo está tu amor al Señor? ¿Qué haces cuando tu amor a Dios y a su pueblo se enfría? Me gusta el remedio que Jesús dio a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2 otra vez. Versículo 4 dijo, primero, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué les dijo a qué hacer? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué pasa si hay un matrimonio que se está enfriando? Los esposos deben recordar cómo era en el principio. ¿Qué hicieron? Bueno, fuimos y tomamos helado juntos, o fuimos a pasear juntos, o nos sentábamos a leer juntos. Lo que sea. Tenemos que a veces volver a lo principio. ¿Cómo era? Miren el 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Cambia de mente. Deja esto de estar ahí como dos papas en una mesa o algo así. O sea, que hagan algo, ¿no? Vuelvan, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué hiciste en el primero, marido? Comprabas flores, llevabas chocolate. Vuelva a eso. Amén, hermanas. Amén. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El Señor está tan preocupado por nuestro amor para con Él, que Él es capaz de apagar la luz de una iglesia. Y eso ha pasado. Yo les puedo llevar a iglesias en el noreste de los Estados Unidos que antes eran congregaciones calientes, y ahí son edificios. En Canadá están vendiendo iglesias para poner bares y para bailes. Mezquitas musulmanas. Sí, y esto a lo mejor va a pasar acá pronto, porque la gente está fría. No hay primer amor ahora. ¿Por qué? Porque hemos estado predicando ese legalismo y esto de van a perder y todo esto. Lo hemos predicado por tantos años. Ya la gente está desesperada y decepcionada, y ya no quieren nada que ver con Dios. Y puedo llevarles a Europa, donde no hay iglesias ahora. Y eso fue de donde venimos nosotros. Y eso sucederá acá. Por eso tenemos una gran tarea de hacer discípulos, de volver a la gente a las Escrituras. Porque las Escrituras, la verdad es lo que cambia vidas, hermanos. Que el Señor les utilice para calentar a su pueblo. Y el amor, para volver el amor a Dios, al valle, a Texas y a nuestro país. Del lado divino, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, vamos a volver a leer todo el 8:28. 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Del lado humano, los que aman a Dios. Del lado divino, a los que Dios ha llamado. Estos somos nosotros, ¿verdad? Estos somos nosotros. A los que conforme a su propósito son llamados. Toda persona que haya creído lo hizo en respuesta al llamado de Dios. Y por esto se les conoce como los llamados. Nosotros somos los llamados. ¿Por qué? Porque hemos respondido al llamamiento de Dios. El Señor nos llama, sin embargo, ejercemos nuestra voluntad para creer. ¿Cómo nos llama? Mediante el Evangelio. Un versículo que hemos casi memorizado durante estos días es Efesios capítulo 1, 13. Efesios 1, 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el llamado, el evangelio de vuestra salvación, el llamado, y habiendo creído, nuestra respuesta, una respuesta que no es un esfuerzo que hicimos, una respuesta que la Biblia no califica como una obra, porque no es. ¿Qué es a mí me gusta el ejemplo de esto? Un muchacho un día está en el río nadando, piensa que es fuerte, pero de repente se cansa y comienza a ahogarse. Y en ese momento, luchando para su vida, él mira hacia el barranco, ¿verdad? Para ver quién le puede salvar. Y ve a unos niños jugando en la arena y dice, no, ellos no. Ve a algunas mujeres comiendo un picnic ahí, todos con vestidos mayores. Y dice, no, ellas no. Pero ve a un muchacho ahí con lentes así, con traje de baño, encima de una plataforma. Y al último instante, cuando va para abajo por última vez, levanta los ¿cómo se dice? No. What? Cejas, sí, perdón, cejas. Así y va abajo. Bueno, ese muchacho brinca al río y nada, y lo agarra por el pelo y lo jala al barranco, le quita el agua y le salva la vida. Ahí acostado, recuperándose, llega la prensa. Le preguntan, ¿qué pasó? Los reporteros. Dijo, no me salvé. ¿Te salvaste? Sí, me salvé. ¿Y cómo? Levanté las cejas así. No. ¿Qué dice el muchacho? Dice, aquel hombre sentado ahí arriba, él casi dio su vida para salvarme. Si no fuera por él, yo estaría muerto. La fe es una mirada, hermanos. La fe es una mirada hacia Dios. No es una obra que hacemos. En el desierto, cuando levantaron la serpiente, miraron la provisión de Dios. No obraron. Hicieron, incluso si alguien hubiera dicho que no, yo me voy a salvar, yo voy a pasar horas en oración y ayuno. ¿Qué hubiera pasado con esa gente? Se hubiera muerto. Si otro hubiera dicho, no, yo voy aquí al brujo para que me cure, se hubiera muerto. La única solución era mirar la provisión de Dios. Y la mirada no es una obra. Incluso cuando tú abres tus ojos, lo que estás permitiendo en el mirar es que penetre en ti luz. No es que tus ojos están mandando algo ahí que percata las cosas. Tus ojos están dejando que la luz que está aquí entre adentro. Es un hueco, tus ojos son huecos. No es que están mandando rayos X allá para examinar lo que está pasando. Es que la luz entra. El mirar es lo opuesto de obrar. Estás permitiendo que algo sucede en ti. La fe es que tú estás dejando de obrar, dejando de esforzarte,
estás confiando en la fuerza, la capacidad de Dios. Y entonces cuando una persona cree en Cristo, esa persona es salva por la gracia de Dios. Los creyentes espirituales, los bebés en Cristo, recién creyentes, y los creyentes carnales, los rebeldes, son parte de esta categoría de los llamados. Todo creyente es un llamado. Entonces, el propósito de Dios para cada creyente es: te conformaré a Cristo. Hermano, ¿hasta dónde voy? ¿Hasta ahí o todavía más? 28. Vea mientras que yo. 30, hermano. ¿Sigo? 28, 30. Ok. Dios hace que todas las cosas les ayuden a bien. En griego, bien es agathos, y significa bueno en carácter, beneficioso. Todo es beneficioso, conforme a su propósito. Vamos a leer 28 otra vez. Dice, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito, Dios nos ha llamado. Dios hace que todas las cosas ayuden por una razón determinada, conforme a sus propósitos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Veamos el 29. Porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hijos, hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora vamos a desempacar un versículo que para muchos es misterioso y para más gente es mal entendido. Porque lo que antes conoció también los predestinó. Dios determinó esto debido a que Él tenía todos los hechos en la mano desde el principio. Él ha determinado lo que sucederá. Vamos a pensarlo un poco. Si yo conozco algo antemano, ¿quiere decir que lo causo? Por ejemplo, estoy aquí arriba y veo que hay un niño ahí atrás jugando y veo un cable eléctrico y veo al niño yendo hacia ese cable eléctrico. Y digo entre mí, si ese niño va a tocar el cable, se va a electrificar, o sea que va, ¿cómo se dice? Electrificar. Si él lo toca y se electrifica, ¿lo causé yo por saberlo de antemano? No. Saben, hermanos, que Dios no puede no saber el futuro y todavía ser Dios. ¿Entienden? Él no puede no saber el futuro y a la vez ser Dios. Si es Dios, Él tiene que saber el futuro. O si no sabe el futuro, no es Dios. Y siendo Dios, Él sabe todo lo que va a suceder. Eso no quiere decir que lo causa. Él no ha causado ningún pecado. Incluso cada pecado que se ha hecho desde antes de la creación con la caída de Satanás hasta el último pecado que se va a hacer en el mundo, no lo causó a ninguno. Está totalmente en contra de su carácter. Dios no puede pecar y ni tenta a nadie a pecar. Y hay los que enseñan hoy en día la predestinación y tienen a un Dios que crea el pecado y no es bíblico. Dios sí hizo un plan porque sabía que iba a existir el pecado, pero Él no causó el pecado en ningún momento. Y nosotros tenemos que entender esto. Y tenemos que cambiar nuestra doctrina si estamos predicando una doctrina que le pone a Dios como el autor del pecado. Porque Él no es autor del pecado.
Él sí creó a gente con libre albedrío. Y en hacerlo, creó gente que podría rebelarse contra Él. Pero no con el propósito de que se rebelaron. Pero los creó con libre albedrío, con la capacidad de tomar decisiones. Pero cuando tomaron la decisión de rebelarse, estaban tomando una decisión que estaba en contra de la voluntad de Dios. Y Dios no lleva la culpa en ningún momento. Y nuestra doctrina nunca debe enseñar algo semejante. Dios antes conoció. Versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, que la palabra antes conoció en el griego es proginosco. Ginosco significa conocer. Pro significa de antemano. En la eternidad pasada, Dios ya sabía que creerías en Cristo. Y por su gracia, Él te puso dentro de su plan. Así dice, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces, por saberlo de antemano, no quiere decir que lo causó o lo forzó. Pero los que Él conoció de antemano, Él predeterminó algunas cosas acerca de ellos. O sea, Dios desde la eternidad pasada nos conoció. Nos conoció en Cristo. Sabía que íbamos a estar en Cristo. Y Él predeterminó que iba a ser nuestro fin, los que estamos en Cristo. Y nuestro fin va a ser conformados a la imagen de su Hijo. Toditos. Él los ha predestinado a ser conformados a la imagen de su Hijo. Y entonces Él está ejecutando ese plan en tu vida para que suceda tal y cual como Él lo ha predestinado. El ser hecho conforme a la imagen de Cristo fue de acuerdo a un conocimiento previo. Él te conoció de antemano. El conocer algo de antemano no quiere decir que usted sea el causante de ello. Dios sabía de antemano que el pecado existiría, pero esto no significa que Él lo haya causado o designado para que entrara en existencia. Vamos a Santiago 1:13. Santiago 1:13. Si Dios lo planificara o ejecutara, Dios es el autor del pecado. Y eso sería una herejía directamente del infierno. El 13 dice esto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie. Entonces, si nuestra doctrina dice que no, Dios creó Satanás para que Satanás pecara, y creó a Adán y le programó a Adán a pecar, uno está enseñando herejías, porque no es así. No fue su plan. Incluso Él creó al hombre para que el hombre viviera. Incluso puso en el jardín de Edén un árbol que daría vida eterna y un árbol que daría la muerte. Pero, ¿qué está buscando Dios? Vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Si tú eres un Dios y todo lo puedes tener, ¿cómo vas a tener
adoradores verdaderos. O sea que si yo creo a algo y le obligo a esa cosa a adorarme, ¿tengo un adorador verdadero? Tengo un robot, ¿verdad? ¿Y qué gozo tendría uno de esto? Ninguno. Te pondrías enojado con la máquina después de, mire, toma esto, oh, te quiero tanto. Ay. Por fin dirías, cállate. Te enojarías con tal cosa. Entonces Dios, para tener adoradores verdaderos, tenía que hacerlos con la capacidad de escogerlo o rechazarlo. Y es exactamente lo que hizo. Pero en hacerlo, Dios nunca perdió su soberanía. Nunca perdió su soberanía. Porque la creación, todos los universos que hay, caben en la palma de su mano. Y Él en un instante podría botarlo todo y destruirlo todo. O sea que Dios es soberano. El hecho de permitirte tomar una decisión no le causa a Dios no ser soberano. Y los que enseñan que eso causaría que Dios perdería su soberanía, tiene a un Dios de este tamaño. Un Dios no soberano, un Dios chico. Pero la Biblia enseña que tenemos a un Dios súper soberano. Y ese es el Dios bíblico, que te puede dejar a ti tomar una decisión que esté en su contra y Él controla de todos modos todo. Y todo acaba tal y cual como Él dice. Y todo llega a su tiempo debido. Aunque hay gente que se opone. Para mí ese es un Dios verdaderamente soberano. Y los que enseñan lo contrario, tienen a un Dios que pueden meter en una cajita ahí. Y lo topan. Ahí, este es Dios y no puede hacer nada más. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Qué está buscando Dios en crear este mundo? En permitir al hombre o creer en Él o rehusarlo. ¿Qué está buscando Dios en hacerlo? Juan capítulo 4 nos dice. Mírenlo, 23. Mas la hora viene, y ahora ya es. ¿Cuál hora? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué es la búsqueda de Dios? Él quiere pasar la eternidad con verdaderos adoradores. ¿Y quiénes son ellos? Los que creen en su Hijo. Los que creen en su Hijo. Esos son sus verdaderos adoradores. Y Él va a pasar la eternidad con ellos. 24 dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y si son programados y llega su día, Dios aprieta su botón y tienen que responder. Ellos son robots. No son adoradores verdaderos. Solamente los que pueden decidir o de creerlo o de no creerlo, y los que deciden creerlo por fe, ellos son sus adoradores verdaderos y Él va a pasar la eternidad con ellos. Y en todo eso Dios no pierda su soberanía para nada por ningún momento. Lo que Él sí hace es haya sus verdaderos adoradores. Es así. Un hombre estaba en una isla. Y estando en esa isla, estaba ahí naufragado. Y un día estaba caminando, después de 4 años estaba caminando en la playa. Y de repente ve a una mujer ahí, con su pelo, bueno, había pasado días en el mar. Y la halló ahí apenas viva. La agarra, la lleva a su casa, le da comida, le ayuda y le hace recuperar la vida. Y él se enamora. Y todos los días le dice a ella, yo te amo. Y ella dice, yo sé que me amas. Yo te amo también.
Y él le dice, yo te amo más que cualquier otra persona en el mundo. Y ella dice, sí, yo sé. Pero un día, 2 años después, un barco naufraga cerca y aparecen 5 chicas bonitas, del moderno más nuevo, ahí en la playa. Es ahí cuando la esposa sabe si de veras le ama a ella más que a todos en el mundo. Porque cuando no hay opciones, no sabes. Dios creó al hombre con 2 árboles frente de él. Un árbol que le daría vida eterna. Porque dijo, saquémoslo. O si no, alargue su mano, tome y come del fruto y viva para siempre. Un árbol que daría vida eterna, un árbol que le daría la muerte. No le programó a comer de ninguno. Incluso le dijo, no comas de esto, porque ciertamente morirás. Le puso en un paraíso. Puso todo en favor de que él escogiera la vida eterna. Pero ¿qué escogió él? Escogió la muerte. Pero Dios no terminó su plan ahí. Dios prometió uno que daría vida eterna. Y ha venido Jesucristo. Y todavía tenemos los 2 árboles frente de nosotros. Ya has comido pues de este niño, de este nacimiento de comer de la muerte. Pero Él te ofrece todavía el árbol de la vida en la persona de Cristo. Los que creen en Él tienen ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Entonces Dios va a pasar la eternidad con esos adoradores verdaderos. Y esto es lo que Él antes conoció. Él sabe de antemano quiénes son los que van a creer en Él. Y Él ahora tiene un plan predeterminado para ellos. Y ese plan es ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para que Cristo sea hermano entre muchos hermanos. Predestinados. Versículo 29, otra vez. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Predestinados, algo que alcanzar tocante la predestinación. Predestinación es proorizo. Orizo significa declarar o determinar, limitar, ordenar, y pro significa de antemano. Entonces, a los que antes conoció, ¿y quiénes fueron? Los que están en Cristo, los antes conoció. Entonces, Él decidió que con ellos, Él tendría un plan predeterminado, un límite, Él trabajaría en una manera especial con ellos para llevarlos a un fin particular. ¿Y cuál es este fin? Vamos a ver. Predestinar significa poner un parámetro, marcar o limitar por avanzado, determinar de antemano. En la Biblia, la palabra predestinación nunca es usada para describir quiénes serán salvos y quiénes no. Nunca. Incluso vamos a mirar los pasajes. La palabra predestinación siempre se usa en el contexto de servicio o el contexto de glorificación y nunca en referencia a nuestra justificación. No es que Él predeterminó que ciertos serían justificados, pero ha predeterminado el fin de todos los justos, los justificados. La preordenación se utiliza en referencia a la obra de Cristo. Hechos 4, 27 y 28 se usa para mostrar cómo Dios orquestó todo tocante la muerte de Cristo y cómo esto ocurrió exactamente como Él había predeterminado.
La preordenación se utiliza para el servicio del creyente y la glorificación. Y cuando decimos preordenación, estamos hablando de la predestinación, misma palabra, mismo sentido. En Romanos 8, 28 y 29 se usa con respecto a cómo el creyente ha sido predeterminado a ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Esto habla de nuestro servicio presente y nuestra futura glorificación, y es usada 2 veces en estos versículos. Pero no dice que fuimos predestinados a ser salvos, sino predestinados a ser hechos a la imagen de Cristo. Y es para el creyente, no para el inconverso. Ningún inconverso es predestinado a ser conformado a la imagen de Cristo. Puramente para creyentes. Y Él los conoció de antemano. En 1 Corintios 2:7 se usa para referirse a la sabiduría que hemos recibido en la era de la iglesia, algo preordenado por Dios para nuestra gloria. Dice ahí que hemos sido predestinados para tener sabiduría. Sabiduría que los líderes del mundo no tenían. En Efesios 1:5 se usa para decir que todo creyente finalmente será completamente adoptado como heredero legal de Dios, nuestra futura glorificación. O sea que Él determinó que todo creyente fuera adoptado por Él. Y tenemos que entender el sistema del mundo antiguo. Muchas veces un padre tendría un hijo, pero no lo adoptaría. Y aunque era su hijo sanguíneo, no heredaría de él, a no ser que lo adoptara. Y él tendría quizás 20 hijos. Y solamente adoptaría a algunos de ellos, y a esos fueron los herederos. Entonces, está diciendo en Efesios 1:5 que Él ha predeterminado que todo creyente sería heredero. Todo creyente, sin excepción. Es nuestro destino. En Efesios 1:11 se usa con el hecho de que todos los creyentes heredaremos bendiciones. Eso está hablando de nuestra futura glorificación. Incluso podemos leerlo. Efesios 1:11. Dice acá, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, todo creyente ha sido hecho heredero. O sea, este es nuestro destino predeterminado. Dios dice aquí que a los que antes conoció también los predestinó. La predestinación está basada en la presciencia de Dios, no en una decisión arbitraria o ignorante de la futura decisión que Él hizo en la eternidad pasada, sin su omnisciencia. O sea, que estoy diciendo que hay muchos que enseñan que Dios sin pensar en el futuro decidió quiénes iba a aceptar y quiénes no, y Él sin pensar en el futuro. Pero hermanos, Dios no puede no saber el futuro. Si es Dios, tiene que saber el futuro. Y tiene que saber todo lo que va a suceder desde el principio al fin. Y Él no puede estar ignorante del futuro. No puede ser, es una imposibilidad para Él. Entonces, el hecho de que lo sabe de antemano no quiere decir que lo causa.
Pero Él sí ha determinado que con el creyente Él va a trabajar para que todo ayuden a bien en su vida. En una manera sobrenatural va a meter la mano en la vida del creyente. ¿Para qué? Para que todos nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo. Y Él lo hace en su sabiduría completa. Si Dios no hubiese conocido siempre el futuro, Él no podría ser Dios. Nunca ni por un instante Dios ha dejado de conocerlo todo. Siempre ha conocido todo. Muy bien, vamos a leer el 28 y 29 de Romanos 8. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces estamos mirando el plan de Dios de conformar a todos sus hijos a la imagen de Cristo. Y desde antes de la fundación del mundo, predeterminó que todos sus hijos tendrían ciertas calificaciones, un cierto fin. Y también dijo que iban a tener sabiduría especial. Dijo que iban a ser todos hechos adoptados, herederos. Dijo que iban todos ellos a ser conformados a la imagen de su Hijo. Y tiene que ver con el servicio y también con la glorificación futura. Entonces es lo que estamos viendo en este pasaje, el plan de Dios descubierto. Quiero leer Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Una alabanza hacia Dios. Pablo da una alabanza aquí tremenda. Comenzamos en el versículo 2, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si alguien te dice que hermano, venga para que yo te dé la bendición, ¿qué bendición te van a agregar? Porque hemos recibido todas las bendiciones en lugares celestiales. Algunos dicen, venga hermano, para que yo te complete. Pero la Biblia dice que estamos completos en Cristo. Saben que cuando naciste de nuevo, naciste con 10 dedos espirituales en las manos y 10 en los pies. Bueno, 5 en cada uno. O sea que fuiste algo completo, un ser completo. Pero fuiste pequeño. Tenías que crecer. Entonces nadie te va a agregar nada. Ya eres completo en Cristo. Es cuestión de disfrutarlo, de descubrirlo, tal como un niño. Entonces, aquí en capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió. Ahora quiero leer esto equivocadamente. Ahora tendrán que mirar su texto ahí para ver cómo me equivoco, ¿ok? Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿no? ¿Dónde fallé? No, pero son dos palabritas pequeñas, no tiene significado. Vamos a dejarlos afuera. No, hermanos, tienen todo el significado en el mundo. No me escogió en Adán. Así enseñan hoy en día muchos. Que Dios desde antes de la creación del mundo miró a los perdidos ahí. Perdidos en Adán. Y dijo que quiero uno de estos, dos de aquellos, es allá, este acá.
por ahí. Y dicen que fuimos escogidos en Adán. Pero mi Biblia no dice esto. Mi Biblia dice que según nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Cristo es su escogido. Él es el escogido. Y en Él me escogió desde antes de la creación del mundo. No fue dentro de la raza perdida de Adán diciendo que yo quiero aquel, pero no esa, no. Aquella, este por acá, este acá. Voy a vivificar a estos y los demás los voy a mandar al infierno. Eso no fue lo que hizo y ni tampoco la Biblia enseña esto. La Biblia dice que nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo. Somos los escogidos. ¿Por qué? Porque nos hallamos en Jesucristo. Por eso somos los escogidos. Y no debemos cambiar la doctrina a otra cosa. Cristo es su escogido. En Él somos los escogidos de Dios. Amén. Amén. El plan y propósito de Dios está garantizado de tal manera que a estos en este versículo se refieren al mismo grupo de gente sin excepción y sin desertores. ¿De qué hablo? Miren el versículo 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Los que conoció, los predestinó. Sin que alguien desapareciera del plan. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Y esos 5 eslabones que vemos aquí no se rompen. El que Él justificó será glorificado, tal y cual como dice. Entonces, seguimos. Dios conoció de antemano. A los que antes conoció, también los predestinó. 100% de las personas que Dios conoció de antemano, Él predestinó. 100%. Los predestinó, los conoció antes en Cristo. Los que Él conoció antes en Cristo, los también de antemano predestinó. 100% de aquellos que Dios predestinó para conformarlos a la imagen de su Hijo, Él los llamó. 100% de los que Dios llamó, los justificó. 100% de los que Dios justificó, Él glorificó para ser hechos perfectos. Versículo 29 otra vez. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El plan de Dios para ti es como una cadena con 5 eslabones. Aquello para quienes Dios obra todas las cosas para bien. Son conocidos de antemano, predestinados, llamados, justificados y glorificados. Sin excepción, sin perder a ninguno. Quiero hacer unas observaciones generales. Dios es el protagonista en cada uno de estos 5 estados de ser doctrinal. Ninguno de estos aspectos tiene que ver con alguna responsabilidad humana. Ninguno. Estos estados tienen que ver con Dios y con lo que solo Él hace.
En esta escritura, la predestinación, el llamamiento, la justificación y la glorificación son basados en el conocimiento de antemano de Dios, la presciencia, el conocimiento total que Dios tiene y siempre ha tenido. De su conocimiento de antemano, Dios ha ordenado que cada uno de estos 5 puntos finalmente ocurran. Cada uno de estos estados tiene que ver exclusivamente con creyentes. Ningún inconverso puede afirmar que uno de estos puntos haya pasado en su vida. Es únicamente para el creyente. Es información para el creyente. Y es verdad de creyente. A los que antes conoció, Dios ya nos conocía de antemano en Adán y también de antemano nos conocía en Cristo. Segundo a Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, nos dio gracia en Cristo Jesús antes de los siglos. No nos dio gracia en Adán. Era mediante Cristo Jesús que Él nos pudo brindar gracia, y todos los que están en Cristo están en la gracia de Dios. Dios no puede evitar saber todas las cosas de antemano. Primero de Juan 3:20. Primero de Juan 3:20. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Si no sabe todas las cosas, no es Dios. Dios sabía que el pecado existiría, pero Él no por ni un momento lo causó ni lo instigó. No dejan que su doctrina diga eso. Y muchos dicen que no, pero al examinar su doctrina, lo dicen. Lo dicen. Solo porque Dios sepa de antemano algo, no quiere decir que Él lo ordenó de antemano. Dios ha preordenado muchas otras cosas, incluyendo algunas cosas que tienen que ver contigo. Preordenó muchas cosas, incluso cosas que tienen que ver contigo. Y esto se llama la predestinación. También los predestinó. Él nos predestinó a cada uno de antemano para entender la sabiduría de Dios para nuestra gloria en el presente. Él ha predestinado a cada uno que conoció para ser conformados a la imagen de su Hijo, en el presente y en el futuro. Está ejecutando ese plan en el presente. Por eso todo te ayuda bien hacia ese fin de conformarte a la imagen de su Hijo. Él también ha predestinado a cada uno de sus conocidos para adoptarlos como hijos en el presente y también en el futuro. Él también ha ordenado a cada uno de nosotros para participar en la herencia de Cristo en el futuro. Y podemos ver muchas escrituras que afirman estas verdades. A estos también llamó.
No solamente los predestinó a ser conformados a la imagen de Cristo, a tener sabiduría especial, a ser hechos herederos, a ser hechos hijos legítimos por la adopción, sino a estos también los llamó. Nosotros somos los llamados. Segundo a Timoteo 1:9, Él nos salvó y llamó con un llamamiento santo, la Biblia dice. Un llamamiento santo. Por eso somos los llamados. Él nos llamó a vida eterna, según 1 Timoteo 6:12. Y Él llama a todo el mundo, pero nosotros somos los llamados porque hemos respondido. Él nos llamó fuera de las tinieblas hacia la luz del glorioso evangelio. 1 Pedro 2:9. 1 Tesalonicenses 2:12. Él nos llamó a su reino y gloria. Y vamos a ser glorificados con Él algún día en su reino. 2 Tesalonicenses 2:14. Él nos llamó por medio del evangelio. Él nos llamó por medio del evangelio. Gálatas 1:6. Él nos llamó por la gracia de Jesucristo, como leímos antes esta noche. 1 Pedro 5:10. Él nos llamó por Cristo Jesús a su gloria eterna. Gloria a su nombre. Romanos 9:25-26. Él nos llamó para que seamos llamados y sus hijos. Tremendo. Él nos llamó santos. Y eso es increíble porque no me veo muy santo, pero yo soy santo. Él nos llamó a heredar bendición, según 1 Pedro 3:9. Y vamos a heredar tremendas bendiciones. Gálatas 5:1. Él nos llamó a libertad. Colosenses 3:15. Él nos llamó a paz y unidad. Paz y unidad. 1 de Pedro 1:21. Él nos llamó a seguir los sufrimientos de Cristo. Entonces no se preocupen cuando sufran. Está bien. Cristo sufrió, nosotros sufrimos. Por esta razón que somos identificados como los llamados. Entonces, ¿quiénes somos los llamados? Nosotros los creyentes. Todos los que han respondido al llamamiento de Dios son los llamados. ¿Y qué tenemos como destino? Bueno, tenemos un destino predeterminado. Vamos a ser conformados a la imagen de su Hijo. Son verdades para el creyente. Versículo 30 de capítulo 8 dice, a estos también justificó. Nosotros somos los justificados. Somos justificados por un don gratuito. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente a nosotros, porque Cristo pagó la redención con su sangre. Somos justificados por un don gratuito. Somos justificados por fe en Cristo. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Fe en quién? Fe en aquel quien murió por nuestros pecados. Tito 3:7, somos justificados por la gracia de Dios. Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Romanos 4:2-4, somos justificados aparte de las obras. Podemos incluso ver a Romanos 3:21. Romanos 3:21.
Dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Somos justificados sin ley. Hechos 13, 38 y 39. Hechos 13, 38 y 39. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo ello, de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Tenemos la justificación en él, sin la ley. A estos también glorificó, dice Romanos 8:30. Y él nos glorificó, ¿verdad? Todavía no hemos sido glorificados, pero en lo que respecta a Dios, es un hecho consumado. Increíble que lo da en el tiempo pasado, ¿verdad? A estos glorificó, aunque es a un futuro. Pero por la justificación ser algo legal puede garantizar la glorificación. Y recuerdan que justificación no sale del mercado como palabra, o no sale de una escuela como palabra, sale del mundo legal. Y Dios es el juez del mundo, la autoridad máxima. Lo que pasa aquí en los Estados Unidos cuando la Corte Suprema hace una declaración, ahí termina. Ya no hay una autoridad más grande que puede cambiar la decisión. Y si Dios justifica, ¿quién puede cambiar esa decisión? Ninguno. Y nos ha justificado gratuitamente por fe en aquel quien nos pagó la deuda por completo. Todavía no hemos sido glorificados, pero en lo que respecta a Dios es un hecho consumado. La palabra glorificó está en el tiempo pasado porque es totalmente garantizado por Dios y lo puede decir como un hecho ya. Amén. ¿Qué aspecto del plan de Dios falta claramente aquí? La santificación. No promete la santificación. ¿Por qué? Porque tu santificación puede ir bien o puede ir mal. Te puede tener que llevar a la oficina a hablar con el principal, si es necesario. Entonces, pero sí va a seguir trabajando contigo. Y sí vas a ser conformado a la imagen de su Hijo. Yo lo sé, porque es su destino predeterminado por Cristo. De alguna forma u otra, aunque sea en el día de tu muerte, va a culminar ese proceso que está haciendo ahora. La pregunta es ¿qué tanto va a tener que trabajar en aquel momento? Fuera mejor que él esté trabajando día tras día tras día para que no sea tan brusco el cambio que sientes en aquel día. Mejor pues que tu vida vaya en esa dirección, hacia la madurez espiritual, hacia la imagen de Cristo ya. Pero Él lo va a hacer de todos modos. Pero que no sea brusco el cambio, hermanos. De algo feo hasta tan bonito. Que el cambio sea un proceso. Entonces aquí tenemos esta porción de 31. ¿Quieres venir, hermano? Yo sigo. Yo voy a seguir, hermano, para aprovechar porque faltan 6 minutos. La provisión de Dios para cada creyente en Cristo. Nunca te dejaré. Para subrayar el significado de la magnitud de la provisión de Dios para nuestra seguridad eterna y futura glorificación,
Pablo hace 5 preguntas y te debes hacer estas preguntas a ti mismo. Incluso te vamos a dar la oportunidad de responder en su mente. Pregunta número 1, versículo 31, 8:31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Buena pregunta. Si Dios está a tu favor, ¿quién puede ponerse en contra de ti? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Y qué es la respuesta anticipada? Nadie. ¿Qué podemos decir a esto? Amén podemos decir. Alabado sea Dios. Pregunta 2. Así que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la respuesta anticipada es nadie. Es nadie. También, pregunta número 3. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Y qué es la respuesta anticipada? Sí lo hará, es la respuesta anticipada. Y todo es por la maravillosa gloria de Dios. Todo lo que es necesario para tu bien, lo hará. Versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y qué es la respuesta anticipada? Nadie. Quizás hay acusadores, pero su acusación no tiene ningún peso ni valor. Porque Dios es el que justifica. Versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es más grande que Él que puede decir que no, esa justificación que Dios te ha dado no vale? Ningún otro. Vale. Pregunta número 5. ¿Quién es el que condenará? La respuesta anticipada es nadie. ¿Por qué? Porque el único que legítimamente puede condenarnos es Cristo. ¿Y qué ha hecho Él por nosotros en lugar de condenarnos? Leamos el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El único que te podría condenar es Cristo y Él murió por ti. Él es el quien murió para pagar por nuestros pecados. Él no te va a condenar, aunque es capaz de hacerlo. Pero Él ya mostró lo que va a hacer contigo. Murió por ti. Él resucitó y venció la muerte. Más aún, Él que también resucitó. 3. Él se sentó al lado favorable de Dios. Está a la diestra de Dios el Padre. El único que te puede acusar es uno que murió por ti, resucitó por ti, se sentó al lado del Padre en el lado favorable de Dios. Y ahora es Él quien argumenta por ti. Y ahora y por la eternidad defiende nuestro caso, Él que también intercede por nosotros. No hay nadie que puede condenarnos. El diablo, el acusador de los hermanos, de nosotros, puede entrar acusándonos. Pero tenemos nuestro defensor a la diestra del Padre, que argumenta día y noche por nosotros, porque Él ya dio su vida por nosotros. Y no pierda a ninguno de los suyos. Todos los lleva. Versículos 35 al 39, hermanos. Dice aquí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? El amor perpetuo de Dios para cada creyente en Cristo, para subrayar aún más la certeza y la seguridad de la salvación del creyente y la glorificación. Pablo hace una última pregunta, y es esta: ¿quién, no qué, quién nos separará del amor de Cristo? Y la respuesta anticipada es: ninguno. La pregunta calificada, 7 áreas potenciales por los cuales podemos preguntar: si esto ocurre, ¿me ama realmente el Señor? Si esto ocurre, ¿será que el Señor me ha votado? ¿Qué si tengo tribulación, problemas, estrés opresivo, aflicción? ¿Te ha dejado? ¿Te ha abandonado? ¿Y qué pasa si hay aflicciones? Si estoy bajo aflicciones, calamidades, tiempos difíciles, problemas y angustias, ¿me ha dejado? Amén. ¿Y qué si tengo persecución y sufro hostilidades y me odian? ¿Me ha dejado? Y sí pasará. Incluso todas las posibilidades aquí, yo les puedo llevar a lugares en la Biblia a mostrar que sí han sucedido a creyentes. Son realidades, hermanos, pero ninguno de ellos te separa de aquel quien te amó. ¿Qué si estoy en una sequía? Por ejemplo, hay un hambre o los precios suben tanto que no podemos comprar comida, que parece que va a pasar acá. ¿Qué pasaría? ¿Nos ha dejado en tal caso? No. ¿Qué si sufro desnudez? Si estoy sin ropa, afuera en el frío, sin hogar, ¿me ha abandonado en tal caso? No. ¿Qué si estoy bajo acechanzas, en peligro, bajo amenazas? ¿Me ha dejado? No, no en ningún momento. Nada me separa del amor de Dios que hay en Cristo. ¿Qué si estoy amenazado por la espada? Si hay guerra, muertes violentos y aún acuchillado por la espada, ¿me ha abandonado? Vamos a leer los versículos 34 en adelante. Dice, ¿quién? En el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Por qué mete ese versículo ahí? Porque es una realidad en el cristianismo. Estas calamidades de que hablaba ahorita son una posibilidad en cualquier momento, porque somos contados por el mundo como ovejas para mataderos. Entonces, no nos debemos sorprender si nos vienen estas cosas. ¿Qué me puede separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? No, ninguno. Aunque el mundo nos cuenta como ovejas de matadero. El Salmo 44:22 confirma estas dificultades potenciales para los creyentes. ¿Qué es lo que Pablo quiere mostrar citando estos versículos? Hay veces cuando el mundo considera a los creyentes como ovejas de matadero. El imperio Nerón estaba matando a los creyentes en el primer siglo en Roma. Y así piensa pues mucha gente con relación al creyente. El hecho de que sean contados por alguien como oveja de matadero no quiere decir que Dios te haya abandonado.
Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, en todas estas cosas, por medio de aquel que nos amó. La respuesta definitiva para la pregunta está en el versículo 35, que está en el versículo 35 es no. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, 38 y 39. Ya los hemos leído. La convicción cierta que puedes tener tocante al versículo 35 es que estoy seguro que nada puede separarnos. ¿Qué de ti? ¿Estás seguro y convencido de esto? Miren el 38. Subrayan, por lo cual estoy seguro. ¿Eres seguro? Estoy seguro que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y estamos culminando, hermanos. Si tienen que salir, bien pueda, sin ninguna ofensa, hermanos. Ninguna espera de existencia, incluyendo ya sea la muerte o la vida, pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna espera, ningún poder sobrenatural, incluyendo ángeles o principados o potestades, puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así dice, él estaba seguro que ninguno de estas cosas, ni ángeles. ¿Y saben una cosa? Satanás es un ángel. Y él no te puede separar de Dios, del amor de Dios. ¿Está Satanás incluido en esto? Sí. Recuerda que él es un ángel caído. Ni aun Satanás puede separarnos del amor de Dios. Hay muchos que dicen que no. Satanás puede robarte, te puede tropezar, te puede causar ser separado de Dios. Mentira. Nada. Ninguna realidad presente. ¿Qué realidades? Lo presente, lo porvenir. Ni una posibilidad futura, tales como ni lo presente ni lo porvenir, pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué pudiera incluir esto? No puedes hacer nada, ni aun en el futuro, para separarte del amor de Dios, ni lo porvenir. El día del juicio inclusive no puede separarse del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué de tus pecados futuros o tu posible incredulidad futura, tus dudas, aun tu carnalidad futura? ¿Podría esto? La Biblia indica aquí que es imposible, ni lo porvenir. Ningún lugar extremo en el cosmos, incluyendo lo alto y lo profundo, no pueden separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Si fuera astronauta y si muriera en el espacio, aún ahí no estaría separado del amor de Dios. Si te muriera en una cueva muy profundo en la tierra, estaría bien todavía. ¿Puede un creyente salirse del alcance del amor de Dios? Según Salmo 139, ni estando en el otro lado del mar, ni bajando hasta Hades, te separa del amor de Dios en Cristo. Ni el valle más profundo, ni la tribulación, ni prueba, ni lo más alto de este mundo, pensamiento atemorizado por muchos, lo alto. ¿Has estado en un lugar alto? A veces nos temblamos, exacto, un avión, aún ahí, he aquí, el Señor está contigo.
Nada te separa del amor de Dios en Cristo Jesús. Sea que estás animado o en los altos de ánimo o en las bajadas de desánimo, tú no puedes escapar del amor de Dios en Cristo Jesús. Esta es la promesa que está contándonos. Ningún ser creado, dice. Vean el 39. Como la última cosa, por si acaso que hay algún genio ahí que puede pensar en otra espera, otra cosa que te puede separar de Dios. Dice ahí el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ningún ser creado, ninguna otra cosa creada puede separarnos del amor de Dios. ¿Y saben una cosa, hermanos? Ustedes son seres creados. Ni tú te puedes separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ningún ser creado. ¿Eres un ser creado? ¿Puedes tú, un ser creado, separarte a ti mismo de Dios? No, ni aun tú mismo puedes separarte del amor de Dios. Algunos erróneamente dicen que usted puede devolver el regalo gratuito de la salvación. Pero ¿qué dice Romanos 11:29? Tenemos que mirarlo. Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ni puedes devolver el don de la salvación. Increíble. Pero hay los que te enseñan que sí. Hay los que enseñan, creyentes, pastores, maestros de la Biblia, que nos dicen que podemos devolver la salvación, que podemos perder la salvación. Y te dicen cosas que seres creados hacen. Pero la Biblia dice, ningún ser creado puede separarte del amor que hay en Cristo Jesús. Ni tú tampoco te puedes separar de ese amor. Y esto es para la gloria de su nombre. La conclusión triunfante es que nada, nadie ni nada, incluyéndote a ti mismo, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ninguno, ninguna persona, ningún ser puede separarnos. ¿Estás convencido de esto como lo estaba el apóstol que lo escribió? Por lo cual estoy seguro. La única manera de estar seguro es creer la verdad, que la salvación no se pierda. Y si dudamos esto, estamos dudando a un Dios que no mienta, que ha prometido salvarnos hasta el fin. ¿Puedes hacer esta declaración con toda confianza? Nada me separará de mi Dios. Si puede hacerlo, puede descansar bien esta noche y todas las noches que vienen, descansando en el amor de Dios. Nunca serás digno de este amor, incluyendo en tu mejor día. Sublime gracias es lo que estamos predicando acá, mirando acá, escuchando acá. Pero no de la predicación mía, sino de la predicación que el Espíritu Santo escribió a través de su vaso, el apóstol Pablo. Esto viene de Dios. Esta es la palabra de Dios. No es la palabra de ningún hombre, porque ningún hombre sería generoso así, de prometer salvarnos hasta el fin. Solo Él lo hace, solo Él. Entonces vamos a terminar aquí rápidamente mirando nuestra salvación única. Una sola salvación. En el momento de creer en Cristo Jesús, creer que Él murió por ti y resucitó al tercer día, murió por tus pecados. Ese Cristo, el Dios hombre, murió por ti. Creíste en esto y fuiste salvo de la pena del pecado, como dice Tito 3:5 y Hechos 16:31. Y esto se llama la justificación.
Y si eres justificado, ¿qué es la promesa? Serás. ¿Qué dice Romanos 8, 30? A los que justificó, a estos glorificó. Amén. Entonces, siendo justificados, seremos glorificados. Pero ¿qué del tiempo presente? Bueno, Habacuc 2:4 dice, mas el justo por la fe vivirá. Tal como por fe fuiste salvo, por fe te salva Dios diariamente del poder del pecado. Fe en tu posición en Cristo, fe en el Señor que está viviendo, morando en ti, Cristo en ti, la esperanza de la gloria. Para mí el vivir es Cristo, como dijo Pablo. En el diario vivir tenemos la santificación. Dios quiere salvarte del poder del pecado. Y es lo que Él está ejecutando día tras día. En la tercera fase de nuestra salvación, que ocurrirá en el rapto, nosotros seremos salvos de la presencia del pecado. Y qué día glorioso. En aquel día seremos pues completamente removidos de esta tierra. Y esta es la glorificación. Y hemos visto nuestra salvación única que viene en 3 etapas. Si entendamos esto, podemos interpretar la Biblia correctamente. Si no entendemos esto, vamos a leer versículos que tienen que ver con la santificación y vamos a aplicarlo a la justificación y vamos a decir a la persona, si tú no haces esto, vas a perder la salvación. O tienes que hacer esto para ganar la salvación, cuando en realidad está hablando de nuestro diario vivir. Y entonces tenemos que tener esto en mente y tomarlo en cuenta. Y que el Señor les bendiga, hermanos, y muchas gracias por haber venido a este curso de Romanos 1 al 8. Algún día, Dios mediante, vamos a seguir con 9 al 16. Pero también hay mucha gente que necesita ser enseñado así. Y que el Señor utilice a sus siervos, a ustedes, los siervos suyos, a alcanzar a las masas.